Hola a todos, todas y todos, bienvenidos al tercer módulo de la Escuela Constituyentes para el Agua. ¿Cómo están? Mandamos un abrazo a todos los que se están conectando vía Facebook Live, a través de nuestro YouTube y a quienes se empiezan a sumar a nuestro Zoom. Mi nombre es Evelyn Vicioso Moyano, soy la directora ejecutiva de Fundación Nehuenco. Y tengo el orgullo y el honor de presentarles a dos tremendos invitados, dos tremendos luchadores de los derechos del agua y la naturaleza. Vamos a partir por casa, por nuestra presidenta del directorio, a Daniela Duarte Vera. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Gobernanza y Riesgos de Recursos Naturales de la Universidad de Heidelberg, diplomada en Derecho Económico de la Universidad de Chile, y además es la flamante madre de Canela, que llegó a este mundo la semana pasada, y que en un esfuerzo sobrehumano nos va a acompañar hoy día. Así que les damos la bienvenida. Y también vamos a... Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Eve, bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Hola a todos. Sí, Dani nos va a acompañar hoy día. Vamos a tener paciencia porque, como les decía, puede haber cualquier emergencia por si acaso. Estamos en este espacio de cuidado de niñas y niñas, así que Dani está haciendo un esfuerzo. Teníamos un plan B, pero tenemos la suerte de que Canelita se ha portado increíble esta primera semana. Y aprovecho también de presentar a un amigo de la casa, a Ezio Costa Cordela. O sea, si puedes prender tu cámara para que te vean en la transmisión. Él es abogado, magíster en regulación del London School of Economics y doctor de Derecho en la Universidad de Chile. Es profesor de Derecho Ambiental y de Aguas e investigador del Centro de Regulación y Competencia, REGCOMP, de la Universidad de Chile. También es director ejecutivo de ONG FIMA y hasta hace poco era el coordinador de la sociedad, de la SCAC, de la Sociedad por la Acción Climática. Bienvenido, Ezio, amigo de la casa. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Primero que nada, felicitaciones a la Dani por el nacimiento de Canela. Encuentro impresionante que esté acá. Yo esperaba que mandara un video, ¿no? Y más encima nos uniformamos sin decir que nos íbamos a uniformar, así que fantástico. Sí, con eso tenemos un primer video, vamos a poner, y vamos a darle ahí de vuelta del video a la exposición de Daniela, después va a venir Ezio y como lo hemos hecho en todas estas semanas, vamos a dar un buen espacio para la conversación, así que le pedimos a todos y todas que tengan dudas, preguntas, las vayan escribiendo a través de los comentarios por Facebook, a través del chat aquí en Zoom o comentarios vía YouTube. Estamos ahí con un equipo con todos los ojos puestos. Así que bienvenidos Ezio, bienvenida Daniela, que sea una linda jornada a todos y todas, y le pedimos ahí al equipo de producción que ponga nuestro video, porque además tenemos invitados de territorio. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen hoy para poder acceder al agua? El principal problema parte porque los derechos están en manos de unos pocos. Estos pocos, por lo generalmente, son dueños de los fondos, grandes empresarios, y el sistema en que se trabaja es satisfacerse ellos primero y lo que sobre a los pequeños agricultores, considerando agua para la agricultura. Suelen frenar las acequias haciendo estos tacos, donde no permiten el paso de agua para otros sectores, muchas veces desvían también las acequias y entonces tampoco el agua corre su curso normal, dejando secos algunos otros predios que originalmente siempre tuvieron agua. Ahora, con respecto al agua, a la calidad del agua que consumimos aquí en la comuna, también es algo que me gustaría que se analizara. Es un agua que está en pésimas condiciones,
tienen componentes que no son buenos para la salud, como el manganeso, por ejemplo, un exceso, y estas cosas nadie las analiza. Acá la agricultura convencional nos está matando las napas y está haciendo que todo esto sea totalmente tóxico para nuestro consumo. Si bien podemos tener acceso, pero en qué condiciones estamos teniendo el acceso, de qué calidad esa agua, yo creo que también es un buen punto a tocarse. Hola, soy Manuel González Castro, del sector de La Cabaña, comuna de Lolol, en la región de Higgins. Y bueno, y represento a una agrupación de regantes acá del sector, a regantes campesinos y campesinas que están en la lucha por el agua. Creo que inicialmente el tema del agua, la problemática que tenemos nosotros actualmente es que no tenemos los recursos y tampoco están las políticas públicas para el desarrollo de la pequeña agricultura. Siempre los aportes, en este caso económicos, siempre se dan abocados a la mediana y gran empresa, a los grandes empresarios, quedando nosotros desprovistos de estos recursos sin poder acceder a beneficios del Estado o gubernamentales que nos permitan hacer una mejor gestión del agua. Con respecto al tema de qué se viene en el proceso actual con el tema del agua, creo que nosotros la vemos como una gran oportunidad de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien, en virtud de la pequeña agricultura, de un poco buscar la recuperación de la soberanía alimentaria, que nos permita en este caso ser autosustentables con respecto a lo que nosotros mismos podemos producir, a lo que podemos realizar como pequeños agricultores, como campesinos y campesinas acá del secano costero de la región de Higgins. Lo vemos como una oportunidad también que sea un eje de fiscalización, un eje de planificación territorial, donde se estudien en este caso las cuencas que existen actualmente y cómo están otorgadas en este caso con los derechos de aguas, si es que en este caso el Código de Aguas se deroga o se hace una nueva planificación. Muchas gracias. Mi nombre es Mirta Gallardo Saavedra, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la provincia de Limarí, de acá de la región de Coquimbo. Los problemas que nosotros tenemos con el acceso al agua, primero mencionar que no somos los accionistas, no somos dueños del agua, que es de todos, que la da la naturaleza. Lo segundo, que hay una sobreexplotación de los pozos por la siembra de los monocultivos, de la agricultura empresarial, y eso hace que se sequen las norias, las vertientes en los territorios rurales donde nosotros vivimos. Ahora el rol del Estado debiera de ser, primero, establecer en la Constitución que sea un bien público, y que no solamente un bien público, sino que de su uso debe garantizar la asignación y la gestión, y ahí tiene que ver con la gobernanza que sea efectivamente democrática, donde el Estado debe velar, garantizar, fiscalizar para que todos tengamos acceso al agua. Nosotros las comunidades agrícolas ocupamos el 25% del territorio de la región, y de las aguas superficiales tenemos menos del 0,1%, y eso debe revertirse con este proceso que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paloma Eles León y yo soy parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Como asamblea identificamos 4 grandes amenazas al agua en nuestro territorio. Una tiene que ver con el aumento en la demanda del agua en Chiloé, producto de la presión inmobiliaria en los últimos años, la degradación y pérdida de bosques, turberas, pomponales y humedales, la contaminación de las aguas, producto de la contaminación química por la industria, y también la existencia de basurales ilegales, y una nueva amenaza que tiene vinculación con los proyectos energéticos a gran escala. Como asamblea esperamos del Estado el reconocimiento constitucional del agua como un derecho humano y un bien común inapropiable, al igual que los derechos de la naturaleza. Esperamos con ello también la derogación del actual Código de Aguas y su reemplazo por un marco normativo basado en la gestión comunitaria de las aguas. La existencia de una legislación adecuada y un rol activo del Estado en la protección de los cuerpos de agua en todas sus formas, lo que implica no entregar estos recursos naturales a privados, ni a personas, ni a corporaciones
que pongan en peligro en la calidad y disponibilidad comunitaria de las aguas para el consumo humano. Que en el resguardo de las aguas por parte del Estado se den garantías para sostener la producción de los pequeños campesinos y campesinas de todo el territorio nacional. El uso del agua que ancestralmente le han dado los pueblos originarios y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Que se fomente y promueva en la población la información, educación y acciones locales en torno a la importancia de los ecosistemas y el ciclo del agua y las amenazas que actualmente enfrentamos debido al calentamiento global en cuanto a la disponibilidad del agua a corto, mediano y largo plazo. Con esta pequeña introducción de distintos defensores y defensoras del agua y de organizaciones de agua, le damos paso a Daniela. Bienvenida ahí desde Chiloé, de Maternando hasta Santiago Maternando también. Así que bienvenida y te dejamos la presentación, Dani. Muchas gracias, Eve. Hola a todos nuevamente los que se están incorporando hace un ratito. Bueno, muy importante, como lo que escuchábamos recién en el video, de los distintos testimonios de los problemas que tiene nuestro sistema del agua hoy en día, y con eso entonces hoy día en este módulo 3 vamos a hablar un poco de este modelo actual que está vigente para manejar ciertas herramientas básicas, tanto como a nivel constitucional como legislativo, porque van de la mano y pueden entender esta sinergia que se genera y los problemas que se han, en el fondo, desde dónde se reconducen estos problemas en el sistema regulatorio para poder tener claridad de ciertos como aspectos claves que habría que obviamente cambiar, ¿no? Entonces, como les comentaba, estamos con eso hoy día de ONG FIMA. Vamos a hablar primero de la configuración del agua en la legislación actual y los principales desafíos, o sea, todo desde una perspectiva crítica, y luego decido abordar el modelo económico de la Constitución del mercado del agua en función de esto también, de cómo en el fondo la lógica de la Constitución también establece cómo permea hacia abajo la regulación del agua y el modelo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, para partir la configuración del agua en la legislación chilena actual, para tener como una misma base todos más o menos, tenemos primero por un lado el Código Civil, ¿no? Que es de 1855, el primer cuerpo normativo en este sentido, que declara que las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que muchos de ustedes ya habrán escuchado. Y explica lo que son los bienes nacionales de uso público. Efectivamente son aquellos cuyo uso la ley ha establecido que pertenece a todos los habitantes de la nación, y da ejemplos como calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas, ¿no? Después tenemos la Constitución del 80, establecida en dictadura, en que el artículo 19, número 24, inciso final, que todos me imagino que han escuchado, establece la propiedad sobre los derechos de los particulares constituidos o reconocidos sobre las aguas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿es un bien nacional de uso público o una propiedad privada lo que tenemos en Chile respecto de las aguas? Y acá es donde el Código de Aguas viene un poco como a conciliar esta lógica establecida en la Constitución, ¿no? Con respecto a la propietarización del derecho de aprovechamiento, y establece que en el fondo regula las aguas terrestres, superficiales y subterráneas, viene a separar también, entonces en el año 81, un código también impuesto, digamos, durante dictadura, separa la tierra del agua, y como vamos a ver, permite transarlo como un bien de mercado. Entonces, el artículo 5 del código viene de nuevo a establecer entonces a nivel legislativo que en el cuerpo específico que regula las aguas, que son bienes nacionales de uso público, y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones de este código, ¿no? Establece el Código de Agua, para extraer las aguas superficiales o subterráneas. Entonces, en el fondo, se establecen los derechos de aprovechamiento, o sea, se dice que las aguas son bienes nacionales de uso público, pero sobre los derechos de aprovechamiento de agua se reconoce una propiedad a los particulares, ¿no? Entonces, el problema en este sentido es que se establece un régimen en el Código de Aguas que permite, como vamos a ver con las distintas características a continuación más específicos, transar estos derechos de aprovechamiento, y por tanto las aguas como un bien de mercado con bastante poca regulación, una regulación muy insuficiente. Entonces, eso permite concluir que si bien
al establecerse que las aguas son bienes nacionales de uso público, les correspondería entonces un régimen especial porque la ley ha establecido que es un bien un poco como estratégico para la sociedad y que corresponde asegurar su acceso a toda la sociedad, ¿no? Como, y poder velar por que ello ocurra, dar prioridad a ciertos usos. Eso es como lo que se entiende en los ordenamientos en general cuando uno habla de bienes nacionales de uso público, ¿no? Poder proteger, o sea, un régimen especial de protección, es decir, se extrae del régimen general de transferencias de bienes por sus características importantes, ya sea por distintas razones, en este caso por ser un bien esencial para la sociedad, ¿no? Sin embargo, en nuestra legislación, este régimen especial no es tal, o sea, si bien la Constitución reconoce esta función social de la propiedad que permitiría poder establecer limitaciones que deriven o obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, es decir, y ahí es donde eso seguramente se va a referir más a este punto, pero se incluye justamente la conservación del patrimonio ambiental como parte de la función de la propiedad que se reconocen estos derechos de aprovechamiento. Pero el problema es que el problema fundamental en toda esta lógica es que se concibe el agua como un bien económico, como una mercancía y no como un elemento vital. Entonces, en base a esa idea, a esa lógica, se articula un modelo de gestión del agua desregulado, vamos a ver a continuación en específico, para poder entender qué significa eso con ejemplos, que tiene por foco asegurar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de sus titulares, no la protección y gestión de este elemento vital estratégico para la sociedad y los ecosistemas. Entonces, tiene un enfoque de partida totalmente antropocéntrico, y en el que la escasez sigue siendo tratada como excepcional en una situación que ya sabemos todos, ¿no? Lo hemos vivido, no lo es. Y entonces se va construyendo este modelo de gestión del agua inequitativo, en que, como nos contaban varios de las defensoras y defensores que escuchamos, en que solo algunos pocos acceden, en que se degradan los ecosistemas y que nos impide poder tener las herramientas suficientes para poder enfrentar, por ejemplo, los impactos del cambio climático, de las sequías prolongadas, como vamos a ver. Entonces, frente a esto, para poder, nos parece interesante poder ver qué ocurre en otras partes del mundo, ¿sí? Hay miles, o sea, no miles, pero muchos sistemas en distintos países de asignación de estos usos privativos, que son en nuestro caso los derechos de aprovechamiento de agua, en otros países son licencias, en otros países son concesiones, en otros países son derechos privados o públicos, tienen distintos regímenes, pero vamos a ir viendo que incluso en aquellos países, que hay una selección de países, bueno, también uno puede mirar los ejemplos de la región en Latinoamérica, pero en este caso quisimos escoger aquellos países en que se suele como tener de referencia para Chile, ya sea porque la legislación nuestra viene inspirada por esos ordenamientos, por ejemplo en el caso de España y Francia, o en el caso de Estados Unidos e Inglaterra como países referentes en términos económicos, bueno, ustedes lo habrán escuchado igual que a nosotros, o incluso Israel, que lo suelen citar como ejemplo, sobre todo como desde una perspectiva más tecnocrática, de que este país que tiene pocas aguas y que ha logrado a través de la reutilización y la desalación satisfacer las demandas de agua de una manera como ejemplar, por así decirlo. Bueno, entonces uno mira, uno dice, bueno, y a ver cómo lo están haciendo estos países en términos de asignación de los derechos de aprovechamiento de agua y cuáles son las facultades que tienen su autoridad principal competente en materia de gestión del agua. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa con Chile en comparación con ellos. Sí, en aspectos básicos, para que manejen ciertas herramientas clave. Entonces, por un lado, como les decíamos, entonces en Chile se asignan derechos de aprovechamiento de agua que son perpetuos, ustedes lo han escuchado, es decir, que se asignan sin un límite temporal. Y no son revocables, o sea, la autoridad no puede decidir, por así decirlo, recuperarlos y reasignarlos, porque en el momento cuando en algunos países, como vamos a ver, por ejemplo, en Francia, Israel y España, son temporales, y en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que funcionan, bueno, en particular Estados Unidos, California y en Australia en ciertos estados, funcionan como estados, pero tienen una tendencia a avanzar a reconocer ciertas causales de revocación y caducidad, es decir, que cuando se asignó la licencia o concesión, se tuvieron a la vista ciertos objetivos, por ejemplo, de la sociedad o ciertos usos beneficiosos que había que priorizar, por ejemplo, y la revocación permite en el fondo recuperar esa concesión otorgada para reasignarla
a un uso que sea socialmente más importante en ese momento, o la caducidad cuando se han incumplido ciertas obligaciones bajo las cuales fueron otorgados estos derechos de aprovechamiento. Entonces, podríamos dividir que existen más o menos así en general dos sistemas: o se entregan estas concesiones o derechos de manera temporal y se revisan, ¿ya? O sea, se revisan cada cierto tiempo, la autoridad revisa que se cumplan las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas, o bien son indefinidas, entonces tienen esta posibilidad de revocar y caducar, ¿ya? Nosotros no tenemos ni revocación ni caducidad. Bueno, ahora se está tratando de aprobar esa reforma que lleva un montón de tiempo en el Congreso. No nos vamos a referir en detalle, seguramente en el módulo más adelante, porque tenemos que ver qué es lo que finalmente va a salir del Congreso. Sufrió muchas votaciones a lo largo de estos casi 10 años de tramitación. Pero eso es como una principal diferencia, que incluso en estos países, en el fondo el Estado, como vamos a ver, mantiene esta especie de control para poder reasignar o gestionar estos derechos de aprovechamiento. Acá se entregan y el privado gestiona en adelante, lo puede vender, arrendar, qué sé yo, el Estado no los puede recuperar, salvo con la herramienta que seguramente nos va a comentar, la expropiación, o limitación, que también podría ser una forma como de limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, pero que en nuestro sistema más bien en los últimos años lo que hemos visto han salido a comprar al mercado de derechos de aprovechamiento. Entonces, otra de las diferencias importantes es que en estos países los usuarios pagan un canon o tarifa, un precio al momento de solicitar el derecho de aprovechamiento o cuando están ejerciendo el derecho de aprovechamiento. Y acá en Chile se entregan de manera gratuita, siempre cuando haya disponibilidad material, física, digamos, disponibilidad de agua en la fuente, que no haya sido ya otorgada en distintos derechos de aprovechamiento, la disponibilidad en la fuente, y jurídica también, es decir, que por ejemplo no haya otra solicitud en paralelo y que en ese caso nuestro sistema se proceda al remate cuando no hay suficiente disponibilidad física, por así decirlo. Entonces, hay muchos que plantean que en Chile sí hay una inversión en términos de obras, ¿no? Y que eso sí haría que estos derechos, ejercicio de estos derechos no sea gratuito, pero esas obras en realidad en todos los países se tienen que hacer para poder ejercer esos derechos de aprovechamiento, y va acompañado de un canon que se destina justamente en muchos de los mejores casos a mejorar este sistema de gestión, a invertirlo en la autoridad competente, y en todo caso lo que hay detrás de eso es poder compensar a la sociedad este enriquecimiento que se genera producto del uso de este bien nacional de uso público en una persona particular, y idealmente se pueda reinvertir para el cuidado de estas fuentes, ¿no? O mejorar la gestión, qué sé yo. Por otro lado, tenemos el tema de los usos prioritarios, que lo deben haber escuchado mucho a propósito de la reforma que está en discusión hoy en día en cuanto a la asignación inicial del derecho de aprovechamiento, licencia o concesión, o en la reasignación, o ya sea a través de la autoridad o bien de las transferencias, en que se establece un sistema de distintos usos. Por ejemplo, vamos a dar prioridad al derecho humano al agua y a las funciones ecosistémicas, y luego a las actividades más importantes para la sociedad en ese sentido, pequeña agricultura, agricultura, por ejemplo, después puede seguir industria, minería. Y esto es bien importante porque, sobre todo en sistemas donde están mejor ordenados territorialmente, en términos, por ejemplo, de cuencas, esas terceras o cuartas priorizaciones tienen mucho que ver con las características geográficas y sociales de la zona, y ecosistémicas obviamente de la zona donde estamos hablando. Entonces, para poder priorizar en función de esos valores también, no así a rajatabla como en tercer lugar minería o cuarto lugar industria, sino que adaptarse más o menos a las necesidades locales. Y en Chile esa prioridad así no existe. Sí hay ciertas como excepciones de intervenciones pensadas en esta lógica de la escasez como una excepción, no nos vamos a detener en eso ahora, pero en el fondo no hay una posibilidad para la autoridad de priorizar en la asignación o incluso de intervenir en los usos posteriores. O sea, yo puedo adquirir un derecho de aprovechamiento para industrial, por ejemplo, o para agricultura, y luego lo vendo y otra persona lo va a destinar a otra cosa, y no hay un control respecto a eso, porque de hecho no es un requisito esencial. O sea, hay una memoria explicativa en algunos casos en que uno informa a la autoridad, pero luego esa trazabilidad se pierde porque no se sabe para qué se destina. Entonces en estos países se da el caso incluso, en general, es por lo menos informar el tipo de uso y su cambio, y luego muchas veces, como ocurre en Israel, incluso una condición esencial. O sea, tú no puedes cambiar el tipo de uso sin la autorización de parte del Estado, por ejemplo. Y luego, otra de las condiciones esenciales, por ejemplo, también es el titular y el tipo de uso, ya como comentábamos, y el titular en el fondo no lo puede transferir sin la autorización del Estado para poder cambiar este titular
o al menos informar o solicitar la autorización para transferirlo. Entonces, en estos países se ha abordado como este desafío que tenemos respecto a la gestión del agua y asegurar los usos esenciales tanto para la sociedad como los ecosistemas, y con los desafíos actuales que todos hemos podido vivir y ser testigos, ¿no?, de cómo ha ido cambiando todo esto y hemos avanzado hacia una crisis hídrica a nivel mundial. Entonces en estos países se ha abordado a través de una mayor regulación. Entonces, es decir, se entienden derechos de uso como una mochila de derechos y obligaciones, no solo que yo tenga derecho a extraer agua y ejercer y que se me asegure y se me garantice, que es un poco la lógica que prima hoy en día nuestra regulación, pero también de establecer obligaciones y cargas claras, transparentes, que todos conozcan y que sean suficientes para asegurar, en el fondo, que este bien nacional de uso público se mantenga en el tiempo, de poder asegurar ciertos accesos esenciales de manera más equitativa, la función ecosistémica, y en el fondo son cargas que implica garantizar el interés público y el bienestar general, ¿no? Por sobre los intereses particulares. Entonces, después si miramos, como les comentaba, la otra parte, que es quién es la autoridad competente, la principal autoridad competente en materia de agua en estos países, que en nuestro caso sería la Dirección General de Agua. Ellos tienen ministerios del agua, autoridades del agua alojadas en distintos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, que eso también es otro tema, donde vamos a alojar esta autoridad. Son cosas, aspectos en general a nivel legal, como vamos a ver en contraste, pero tienen que ver con esta lógica constitucional que viene desde arriba, si es un rol del Estado subsidiario o más activo en Estado social de derecho, como eso les va a explicar seguramente. Entonces, en estos países se ha optado por el fortalecimiento del rol y las atribuciones del Estado de manera progresiva, incluso en aquellos que uno podría decir que son neoliberales, en que el Estado y la ciudadanía van adquiriendo un rol cada vez más importante y que tiene que ver con el deber de proteger las fuentes naturales de agua, los ecosistemas, y garantizar el acceso equitativo a este elemento vital. Entonces encontramos autoridades del agua fuerte con atribuciones suficientes para velar por esta protección y el acceso a este elemento esencial, y podemos ver algunas de las principales características que contrasta con nuestro sistema en ese sentido respecto a esta autoridad encargada de la administración del acceso al agua, ¿ya? Entonces, por una parte, si nos fijamos en la planificación de este elemento vital, nosotros en Chile tenemos solo posibilidad de que la Dirección General de Agua genere ciertas recomendaciones, ¿ya? Siempre que requieren aprobación de otros organismos, como vamos en el módulo siguiente, que se refiere más bien a la institucionalidad, a los distintos organismos que intervienen en el sistema de aguas en Chile. También lo otro importante es el tema de la información, que si bien se ha avanzado, sobre todo desde la reforma del año 2018, en poder fortalecer la entrega de información de parte de los titulares de los derechos de aprovechamiento y poder avanzar hacia un sistema como más integrado de información del agua, es muy insuficiente todavía, es muy incompleto, estamos lejos de poder tener información actualizada y completa del estado de las distintas fuentes naturales, y eso obviamente dificulta el poder gobernar a nivel de Estado, digamos, un elemento vital como el agua, y también de los mismos usuarios del agua, ya sea titulares o pequeños, grandes, digamos, y tomar mejores decisiones al momento de poder gestionar o gobernar este elemento a nivel local, ¿no? Y entonces, en términos de planificación, acaso más bien recomendaciones, en cambio en estos países tienen instrumentos y planes vinculantes, que ordenan la cuenca desde lo local hasta lo macro en distintas como articulaciones y espacios de participación, en que se establecen lineamientos generales a nivel nacional, digamos, que tienen que ver con objetivos que la sociedad se autoestablece, por así decirlo. En este momento constituyente nosotros podríamos establecer como ciertos ejes que tendrían que ver, uno podría como masticar luego hacia abajo en términos legislativos y de intervenciones de los distintos organismos para asegurar justamente intervenciones en la cuenca de manera más coordinada y participativa, y vinculante también en la participación desde las bases, ¿no? O sea, no son solo simples participaciones simbólicas, no vinculantes, respecto como a lo que las distintas comunidades quieren respecto de los cuerpos de agua, sino que se van recogiendo en estos planes, se van actualizando periódicamente. Y por el otro lado, en términos de información y catastro de obligaciones también van avanzando, o sea, le han dado prioridad a contar con un sistema, ojalá, de información lo más completa posible, aspirando a tener información directa, digamos, como en línea de lo que se está haciendo de las extracciones, tanto en términos de cantidad como calidad de los cuerpos de agua, y poder tomar decisiones a tiempo, ¿no? Entonces,
Después tenemos también, como les comentaba, la asignación. La autoridad en estos países puede denegar, incluso puede priorizar ciertos tipos de uso y ciertos tipos de fuentes, es decir, aguas desaladas para consumo humano, para producción industrial, para la agricultura, la recuperación de agua, para el consumo. Entonces, como tratar de priorizar las fuentes naturales para el consumo humano en las regiones donde se puede, obviamente donde la calidad lo permite, priorizar ciertos usos que son más armónicos con el medio ambiente, por ejemplo, y también puede reasignar estos usos, a diferencia en Chile, como les decía, que una vez que uno solicita esa disponibilidad jurídica y física, la autoridad tiene la obligación de asignar ese derecho de aprovechamiento. Y finalmente, entonces, esta facultad de policía, ¿no?, del Estado, en que en el fondo pueden revisar, revocar y caducar, reasignar estos usos privativos del agua, y en Chile eso no ocurre. O sea, la autoridad competente tiene facultades muy limitadas en términos de fiscalización y restricción, de restringir estos derechos de aprovechamiento de agua para, por ejemplo, priorizar usos más beneficiosos en términos sociales o ambientales. Se ha avanzado un poquito en términos de fiscalización en los últimos años, y lo que se está discutiendo ahora último respecto de la revocación y caducidad, pero ojo que eso se ha discutido desde las últimas indicaciones antes de que terminara el gobierno de Bachelet, solo pensando en los nuevos derechos de aprovechamiento, y eso hay que tener presente, que es bastante insuficiente, justamente porque estamos pensando en el 30% de aguas subterráneas que quedan disponibles y 10% de aguas superficiales que quedan disponibles. Entonces, nos estaríamos tocando como el corazón, el núcleo de este sistema, que ha impedido como poder gestionar de una manera social y ecológicamente más justa, ¿no? Entonces, ahí se pegó. Ya. Entonces, bueno, no nos vamos a detener acá. Respecto a los actuales mecanismos, falta de mecanismos de protección y conservación de la fuente, lo vamos a ver más adelante, pero eso también es súper importante en nuestra legislación, como este enfoque antropocéntrico y muy destinado como a satisfacer, como les decía, el ejercicio de los derechos de aprovechamiento respecto a esos titulares, en el fondo tratando el agua como un bien de mercado y no atendiendo como a los otros valores y usos sociales y naturales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a detener acá por el tiempo, pero como veíamos, los principales problemas del marco regulatorio entonces son los derechos de aprovechamiento y sus características, ¿no?, como muy orientado entonces a esta como propiedad del derecho de aprovechamiento de agua y a garantizar su ejercicio, la falta de información disponible respecto del estado de los cuerpos de agua, las atribuciones del Estado muy insuficientes, que va generando entonces una sobreexplotación, sobreotornamiento, sobreexplotación, este enfoque de agua superficial y continental, dejando las aguas subterráneas un poco de lado. Y bueno, ahí ustedes pueden revisar, les vamos a dejar la presentación disponible, pero va generando obviamente lo que nos comentaban las defensoras y defensores del agua, ¿no?, de los territorios, personas sin acceso al agua, degradación de los ecosistemas, contaminación de las fuentes, conflictos socioambientales, cada vez más en aumento, cada vez mayor cantidad, ¿no? De hecho, una de las principales fuentes de conflictos socioambientales, según el INH, es el agua, justamente, los usos productivos por sobre la subsistencia, estos diagnósticos sectoriales, intervenciones sectoriales que se van generando entre agricultura, minería, economía, por así decirlo, la exclusión de actores y gobernanza fragmentada. Entonces tenemos un marco anacrónico para enfrentar esta crisis hídrica y el cambio climático, o sea, en el fondo la crisis que hemos producido como sociedad y el cambio climático que en el caso de Chile también es como un poco, por así decirlo, dado externo, como vamos a ver más adelante en otro módulo al hablar de construcción social de escasez hídrica, pero que obviamente también es antrópico, ¿no? Eso. Entonces, en resumen, se va poniendo el interés particular por sobre el bien común en todos estos años, generando el sistema y los problemas que hemos visto, y un poco lo que les comentaba en módulos más adelante, vamos a ver esta diferencia entonces entre sequía y construcción social de la escasez hídrica, que tiene que ver con lo que vieron en los módulos anteriores también, ¿no? Como en el fondo este modelo de gestión del agua, que es lo que veíamos, cómo se están asignando los derechos de aprovechamiento, cómo lo está administrando la autoridad del agua, nos permite entender por qué, a pesar de que Chile es un país privilegiado en un contexto mundial, debido a las fuentes naturales de agua que posee como en abundancia, digamos, pero esta distribución, de partida la distribución geográfica heterogénea entre las distintas zonas del país y esta brecha hídrica que se produce justamente en razón del modelo de gestión del agua que acabamos de revisar en términos generales, y que nos va dejando entonces en este escenario bien desfavorable para poder enfrentar estas sequías prolongadas y los crecientes impactos del cambio climático. Nos vamos a detener, que en el fondo como se han
como estas respuestas que tienen que ver más con infraestructura gris respecto a la escasez, más que tocar como estos núcleos del sistema. Entonces, bueno, para no detenerme más, voy a darle paso a eso, pero la idea sería como poder discutir cómo canalizamos todo esto de repensar un nuevo pacto social para el agua en Chile en términos constitucionales que permita permear luego una legislación consistente, ¿no? Y va a quedar disponible esta presentación para que la puedan revisar después, sobre todo las conclusiones en el sentido de poder cuestionar y repensar y co-construir una nueva relación sociedad y agua en términos constitucionales y legislativos. Y ahí tiene algunas de las conclusiones que he mencionado en esta presentación, pero básicamente me gustaría ser como súper clara en la importancia de poder establecer claramente la calidad jurídica del agua como un bien común, un bien nacional su público, pero consistente, ¿no? No después tener esta contradicción a nivel legislativo de como un bien del mercado desregulado. La incorporación de estos distintos valores socionaturales, culturales y los usos del rol de este Estado como guardián legal de este acceso equitativo que permita garantizar el acceso equitativo y ecológico al elemento vital, la protección, restauración y preservación de las fuentes naturales. Y última frase, después pueden revisar ustedes que en el fondo esta sala de máquinas, como llaman algunos profesores como Nancy Yáñez, para poder materializar y asegurar los cambios estructurales, tengan relación con estos pilares que se van a establecer en la Constitución y que van a permitir, en la Constitución no vamos a poder poner todas estas cosas, pero sí van a poder permear en el fondo de una manera consistente. Entonces, la importancia de tener consistencia en las distintas secciones de la Constitución, pero también poder garantizar que estas conversaciones que se llevan a cabo en la Convención Constitucional van a permitir orientar una mejor interpretación al momento de establecer leyes a nivel legislativo, que es lo que hoy día seguramente les va a hacer referencia, ocurre en nuestro sistema, que estamos amarrados por esos como pilares a nivel constitucional que impiden hacer ese tipo de interpretaciones y poder avanzar, ¿no? Así que eso, voy a dejar de compartir pantalla, muchas gracias, me pasé, estoy un poco dispersa, pero muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno, te pasaste un poquito, pero ahí vamos a tratar de dejar todo el espacio para la conversación. Así que no te preocupes. Gracias por venir además, porque tenías muchas ganas de presentar. Así que les pido a todos los que están viéndonos si pueden ir sumando sus preguntas para que después abramos la conversación y le vamos a dar paso a Ezio, que es director ejecutivo de FIMA. Ezio, ¿tú ya tienes permiso para poder compartir? ¿Está todo ok? Ya, te dejamos. Muchas gracias por acompañarnos, Ezio. Gracias, Evelyn, y gracias a Nehuenco por la invitación, y a todos y a todas quienes están mirando este conversatorio. Bueno, me pidieron que hablara del modelo económico y el mercado de las aguas, y cómo eso ha estado imbricado con la Constitución del 80, y por lo tanto cómo podemos movernos hacia adelante, qué reflexiones deberíamos tener al respecto, o podríamos tener al respecto. Y entonces los objetivos de esta presentación son estos tres que les muestro aquí. Primero que nada, observar algunas características básicas del mercado de aguas en Chile. Varias de ellas están muy relacionadas con aquello que fue presentado por Daniel anteriormente, y por lo tanto con las características que tienen los derechos de aprovechamiento de aguas en Chile. En segundo lugar, vamos a mirar la relación entre el mercado como institución asignadora y los derechos de aguas, cómo estaba funcionando actualmente, cómo podría la asignación, que es una de las cuestiones que tiene que preguntarse necesariamente una legislación de aguas, funcionar si no es con un mercado. Y bueno, ¿qué podría decir la Constitución al respecto? También ahí hay una pregunta más bien, ¿no? ¿Hasta qué profundidad vamos a tener en una nueva Constitución algún tipo de regulación de aguas, o vamos a dejarlo a la legislación? Bueno, eso es parte de lo que hay que resolver. Y en tercer lugar vamos a reflexionar, y bueno, esto va a ser como transversal a la presentación, pero también en una parte en específico, vamos a reflexionar en torno a la relación que hay entre la regulación de aguas y el modelo económico actual. Entonces, partamos, ¿no? La primera pregunta que me parece a mí que es pertinente hacerse es, ¿por qué tenemos un mercado de aguas? ¿Cuál es la idea de tener un mercado de aguas? Y evidentemente podemos dar una respuesta basada en la mera ideología y decir que tenemos un mercado de agua porque quienes controlaban el poder en los tiempos de la dictadura creían que los mercados eran
una institución muy valiosa, que los mercados eran además la solución natural a cualquier problema de asignación, basados en su visión, primero neoclásica y después neoliberal de la economía, consideraban que debía removerse al Estado de cualquier área en la cual existiera la posibilidad de que los privados, a través de un mercado, gestionaran la asignación de algún bien, de algún recurso. Y entonces, esa podría ser una respuesta, y es una parte importante de la respuesta, probablemente. Pero también hay una parte de la respuesta que es un poco menos valorativa, quizá, que tiene que ver con la función el beneficio que se cree que existe por parte del mercado, que no es solamente de remover la posibilidad del Estado de generar política, sino que también es la idea de que el mercado va a ser un asignador más eficiente de un bien o de un recurso. Y entonces, en parte, lo que los constituyentes del 80, más que los constituyentes del 80, los redactores del Código de Aguas, pensaron como base para generar un mercado, fue la idea de que es más posible que quienes estén utilizando el agua tengan mejor información sobre los usos más eficientes que que el Estado la tenga, y es más posible también que esa información permita transacciones entre los usuarios que propendan a un uso también más eficiente del agua, más eficiente entendido no solamente como la utilización del agua en menor cantidad para mayor producción, que sería como la eficiencia técnica más básica, sino que también entendido en términos de eficiencia social, donde la asignación para un uso en lugar de otro, por ejemplo, para la agricultura en lugar de la minería, o para la industria en lugar de la minería, o cualquier otro cambio, esa asignación social también es más posible de observar por parte de quienes son usuarios, de quienes están en los territorios. Eso tiene cosas que yo considero que son reales en la lógica de pensamiento, cosas que son muy basadas en supuestos y que por lo tanto no operan en la realidad también. O sea, tiene estos dos tipos de elementos. Entonces, teniendo eso en vista, podemos mirar cuáles son los problemas que tiene el mercado, ¿no? Y por qué podríamos efectivamente criticar esta solución. Déjenme un segundo nomás para repasar unos puntos importantes de lo que habló Dani antes. La Constitución del 80 estableció derecho de propiedad sobre las aguas, sobre los derechos de aguas, y ese derecho de propiedad era muy reaccionario. La Constitución del 80 lo hizo simplemente por reacción a las políticas de la Unidad Popular, y de hecho, si uno mira lo poco que hay de actas disponibles de la discusión, la mayoría, había una tensión, ¿no? Los constituyentes del 80, a pesar de ser quienes eran y de ocupar la posición que ocupaban, creían que de todas maneras el agua debía ser un bien público, pero fueron convencidos por la lógica de eficiencia y por la lógica de imposibilitar políticas públicas como las que había tenido la Unidad Popular, que es algo que pasa en toda la Constitución del 80. Hay muchas cosas que son simplemente reaccionarias, lo cual es un problema legislativo, obviamente, de técnica legislativa. Ahora, este mercado que ha estado funcionando en Chile, funcionando a medias en Chile, tiene varios problemas, primero internos, o sea, si creyéramos que el mercado es una buena solución para asignar y repartir derechos de aguas, de todas maneras, el mercado en Chile tiene problemas, y luego tiene una serie de problemas que podemos denominar externos, que son los problemas que podemos mirar quienes tenemos una posición valórica e ideológica diferente de esta promoción de la institución del mercado como la mejor institución para repartir la escasez. Entonces, si lo miramos desde adentro, o sea, si nos ponemos en la cabeza de alguien que quiere tener un mercado funcional, vamos a encontrarnos con que el mercado del agua en Chile no ha funcionado adecuadamente por al menos estas 4 cosas que les muestro ahí. Primero, porque no hay información adecuada, suficiente, clara, transparente respecto de las aguas que están concedidas, o sea, respecto de los derechos de agua existentes, ni tampoco respecto de la posibilidad, y esto es la certeza, respecto de la posibilidad de que esos derechos de aguas que están asignados con una cantidad de litros por segundo, efectivamente representen esa cantidad de litros por segundo.
Y esto tiene que ver con que el agua, sobre todo el agua superficial, debería suceder con el agua subterránea también, pero tenemos problemas técnicos ahí, pero el agua superficial se va a repartir a prorrata, o sea, se va a repartir en una cantidad que no va a ser la cantidad de los litros por segundo que yo tengo en mi derecho, sino que va a ser la cantidad de los litros por segundo que yo tengo en mi derecho sobre la cantidad total de litros por segundo asignados, tomando en consideración la cantidad de litros por segundo que hay en el río. Y esto es obviamente así porque no se puede repartir más de lo que hay, y entonces, bueno, se reparte proporcionalmente a los derechos de agua que existen. Entonces tampoco hay certeza sobre si esa asignación en litros por segundo efectivamente responde a esos litros por segundo que se dice. Y esto tiene que ver también con que existe un sobreotorgamiento de los derechos de aguas. Ahora, el sobreotorgamiento, hay literatura que lo posiciona como un problema del mercado del agua. Efectivamente es un problema para el mercado del agua, pero yo no diría que es por causa de la existencia de un mercado que se produce sobreotorgamiento. Se podría producir sobreotorgamiento con cualquier método de asignación. Puede que haya un incentivo levemente mayor en el caso del mercado, sobre todo un incentivo a tener aguas que no se utilizan y especular con ellas, cuestión que intentó ser corregida con las patentes de derecho, con las patentes por no uso de derechos de aprovechamiento. No sé qué tanto efectivamente se ha corregido, pero en alguna medida sí. De todas maneras hay sobreotorgamiento y eso es un hecho. Y bueno, y el último punto de estos problemas internos es que no hay mucha formalidad en los derechos de aprovechamiento de aguas. De hecho, se calcula que hay más de 500.000 derechos de aprovechamiento legalmente otorgados que no están regularizados, no están perfeccionados y por lo tanto no figuran en registros oficiales, ni se sabe tampoco a ciencia cierta cuál es su efectivo derecho, ¿no? O sea, cuánta agua tienen, cuánta agua están sacando, etc. No figura en algún espacio que permita ese mercado fluir adecuadamente. Esto entonces nos hace mirar que el mercado de aguas, aunque creamos en él, tiene ciertos problemas de conformación. Pero además podemos perfectamente no creer que el mercado sea la mejor manera de repartir. Y ahí hay al menos estas tres cosas, podrían nombrarse más, pero creo que estas son las más trascendentales en este momento, que entran en tensión con esta idea de repartición mediante solamente mercado, que son la justicia distributiva, porque esta idea de asignación eficiente a través del mercado implica que solo quienes tienen los recursos para entrar a ese mercado van a tener una asignación de aguas y quienes no las tienen, no van a entrar, y entonces ese supuesto que es que la plata representa la valoración social, que es un supuesto basal de la economía de mercado, se rompe absolutamente cuando hay niveles de desigualdad como los que tenemos en Chile, porque básicamente para mí, que soy un pequeño agricultor, el agua, el litro por segundo que requiero para regar mi plantación, puede significar un valor gigantesco en términos del beneficio que me puede producir, y en consideración de mi propio patrimonio, pero no lo tengo no tengo esa plata para tener ese litro de agua, mientras que para alguien que tiene muchísimos litros de agua, que puede generarla incluso de otra forma, puede ser marginal ese litro de agua. Entonces, hay un problema ahí que, bueno, es un problema general de los mercados, pero con el agua, que es un bien común, se ve más grave porque no pareciera que haya una justificación para esa distribución de acuerdo a la capacidad de pago. Y de nuevo, si pensamos que es por eficiencia, no está representado en la capacidad de pago. Hay un problema con el respeto del derecho humano al agua, porque no está asegurado, ese es el primer problema, pero además porque con la distribución simplemente de mercado no se logra respetar este derecho humano al agua, y por supuesto hay un problema de respeto a la naturaleza porque no está ni siquiera considerado el hecho de que esa agua que está fluyendo por los ríos o que se encuentra en los acuíferos, que también está fluyendo en los acuíferos, esa agua no solamente nos sirve a nosotros y nosotras, sino que le sirve también a todas las otras vidas que conviven con nosotros y que por lo tanto requieren de esa agua. Desde un punto de vista antropocéntrico, nosotros también necesitamos que esas vidas sigan existiendo y operando de manera armónica, porque el hecho de que haya agua depende de que todos los espacios naturales que se interrelacionan en una cuenca también estén sanos. Si no,
si no hay bosques en la parte alta de las cuencas, va a haber menos agua porque hay menos retención, porque hay menos lluvia. Si los humedales están secos, va a haber menos agua porque hay menos retención, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de espacios naturales que tenemos que proteger si queremos proteger también el ciclo del agua. Bueno, si no nos gusta el mercado, y por si no quedó claro, para mí no es la mejor opción, si no nos gusta el mercado, tenemos que mirar cuáles son las otras opciones de asignación e intercambio, porque de todas maneras va a haber que hay que asignar el agua, ya está asignada el agua, pero incluso si nos pusiéramos en una posición en la cual hay que reasignarlo todo, que personalmente no creo que sea la mejor solución, pero si nos pusiéramos en esa posición, de todas maneras va a haber que hacer asignación. ¿Cómo hacemos asignación? Además del mercado, las posibilidades de asignación pueden haber otras, pero estas son como las clásicas, ¿no? Una asignación comunitaria, o sea, que sea, por ejemplo, un organismo de cuenca el que decide cómo se asignan las aguas de esa cuenca, con ciertas reglas probablemente que habría que poner. Una asignación centralizada, es el Estado el que decide cómo se asigna, el Estado central, ¿no? El poder central. Una asignación aleatoria, que podría ser una asignación aleatoria como la asignación aleatoria que se está haciendo hoy en día en los colegios públicos de mayor demanda, y eso entendiendo que no hay ninguna razón por la cual una persona debiera tener más derecho que otra a optar por ese cupo en ese colegio, y por lo tanto, frente a la sobredemanda, se asignan aleatoriamente. Esa aleatoriedad puede tener además ciertas reglas de arreglo, digamos, de la aleatoriedad, ciertas bases, por ejemplo, que se prefieran los pequeños agricultores, que se prefieran, qué sé yo, pueden haber ese tipo de arreglo. La otra opción es el primero en llegar. En Chile en realidad se hizo esto, el primero en llegar, no se asignó con un mercado, se asignó con el primero en llegar, y después se creó un mercado posterior, ¿no? O sea, me lo dieron gratis y ahora estoy en el mercado. También es una opción. Eso para la asignación. Pero luego, una vez que ya están asignados los derechos de aguas, y como el agua es un recurso, un bien natural que tiene un límite, como todos los bienes naturales, una vez que está asignado, debemos propender a que exista algún intercambio, o no, de estos derechos de aguas. Y ahí podríamos tener un intercambio permitido sin condiciones, que es lo que tiene actualmente el mercado. Yo le vendo a quien quiero mi agua, mi derecho a aprovechamiento de agua, y de hecho si lo tengo, un derecho de aprovechamiento de agua que ocupo para regar, y se lo vendo a alguien que lo ocupa para, no sé, alguna industria que contamine esa agua, nadie puede detenerme en esta transacción de mercado. Podríamos también tener un permiso que tenga ciertas condiciones. Usted puede vender su concesión, pero puede venderla solo si es que se usa para ciertas cosas, o solo si es que existe una autorización intermedia, o solo si es que hay que pensar las condiciones, o podemos prohibir el intercambio. Y entonces yo solo puedo usar mi derecho de aprovechamiento, es intuito persona, es solo para mí, lo puedo usar solo yo, y si en algún minuto quiero dejar de usarlo, se lo tengo que devolver al Estado, y el Estado lo puede asignar de nuevo. Es otra opción. Personalmente, me parece que la posibilidad de transferir concesiones de agua, derechos de aprovechamiento, que deben tener un límite temporal, la posibilidad de transferirlo no es per se un problema para la gestión del agua, en la medida que tenga condiciones como que no se cambien los usos, o que el cambio de uso tenga que ser autorizado, pero efectivamente permite también fluir mejor los derechos de aprovechamiento de agua, y debería propender a la eficiencia, una eficiencia que tenga además consideraciones de los otros valores que son los que vimos en la lámina anterior. Ya, después es que la siguiente reflexión sobre el mercado es cuál es la rigidez y la flexibilidad de lo que se asignó. Y aquí la línea de pensamiento, en primer lugar, va por la dependencia natural. O sea, más allá de que el Estado asigne, o el mercado asigne, como les dije antes, 2 litros por segundo, si no hay 2 litros por segundo en el río, bueno, no van a ser esa cantidad, sino que va a ser una cantidad menor. Y hay una pregunta sobre las modificaciones de uso. ¿Será posible modificar el uso, si a mí me dan para la agricultura, llevarlo a la minería? ¿O quién decide eso? ¿Lo decide solamente el concesionario, el que tiene el derecho de aprovechamiento? ¿Lo decide el Estado? ¿Lo deciden los dos juntos? ¿Lo decide la organización de cuenca? Ahí también hay un espacio importante de
reflexión y análisis, de nuevo, todas estas cosas no necesariamente tienen que estar en una constitución, de hecho yo creo que la mayoría de estas cosas no deberían estar en una constitución, pero sí un lineamiento para que luego la legislación lo detalle, lo elabore de manera más profunda. También hay que preguntarse si es posible modificar las condiciones de uso. ¿Quién puede modificar esas condiciones? El legislador las puede modificar. A mí me parece que, por supuesto, el legislador las puede modificar. ¿Podría la administración en ciertos casos? Quizás podría también la administración en ciertos casos. Lo que hace el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua precisamente es bloquear estas posibilidades. Es dejar al propietario del derecho de aprovechamiento como el único que puede decidir este tipo de cosas, y por lo tanto restar de la posibilidad de la comunidad organizada a través del Estado la gestión del agua. Y eso está conectado precisamente con el orden público económico que fue impuesto por la Constitución del 80. Ese orden público económico, que algunos llaman Constitución económica, pero tiene diferencias esos dos conceptos, ese orden público económico, que además es un invento chileno, es una imposición de la dictadura muy propia de la manera que tenía la dictadura de hacer las cosas y de la manera que se creó la Constitución del 80, establece, entre otras cosas, o está pensado, entre otras cosas, para que el Estado no pueda intervenir en aquellas áreas que son dejadas a los mercados, que son casi todas, básicamente, ¿no? Ese es uno de los problemas que nos tiene en el proceso reconstituyente actual. El agua fue uno de esos espacios, precisamente con la aseveración de que existía propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, que finalmente eso, unido a las otras trampas constitucionales, los quórums, el Tribunal Constitucional y su forma de funcionamiento, etcétera, ha impedido que exista una modificación que, bueno, ahora podría existir si es que el Código de Agua se termina de aprobar, pero es una modificación que es muy menor en términos de lo que se debiera hacer, por lo menos a mi juicio, y el de Nehuenco también, con una nueva regulación de aguas. En términos económicos puros, el agua tiene un rol fundamental para el crecimiento de los países, para el empleo, para el sostenimiento de la materialidad de cualquier país. Y en el caso chileno, que nos pusieron, pero como una, y después se mantuvo, como una economía principalmente primaria y extractiva, el agua tiene un rol aún más importante porque tanto en la economía primaria, con actividades como la agricultura, como la ganadería, como el sector forestal, y en la economía extractiva, con actividades como lo forestal también, la minería, la pesca, se requiere de agua, se requiere de mucha agua. Y entonces hay una base en estos derechos de aprovechamiento de aguas de ciertas industrias que son las industrias que han liderado el crecimiento económico del país, para bien y para mal, y probablemente entonces industrias de las cuales, o algunas de ellas, queremos salir, o queremos disminuir al menos su influencia en nuestra matriz económica. Entre esas cosas, y esto es una típica como defensa, no sé, argumento, se dice que Chile es, o va camino a ser, o queremos ser, o nos autodeclaramos como una potencia alimentaria. Lo cual puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente tiene efectos muy negativos en los territorios donde se han hecho plantaciones de uso intensivo de agua, y se ha dejado a la población sin un agua mínima para el uso humano y para la mantención de los ecosistemas. Puede tener cosas buenas en términos de empleo y de inversión, pero además puede tener un problema aquí bien grave, y esto es algo que yo creo que debe ser reflexionado a la hora de constituir nuevamente el país. Puede tener un problema bien grave por el cambio climático. El cambiante escenario climático nos pone en una posición donde probablemente vamos a tener que volver a preocuparnos de la soberanía alimentaria, que es una preocupación que durante algunos años al menos no hemos tenido en Chile. Somos grandes exportadores y tenemos suficiente alimentación para la población de Chile,
Pero es posible que con el cambio climático, no solo en Chile, no solo por el problema de los cultivos en Chile, sino que a nivel global, el alza de precios de los alimentos que va a venir, y que ya está viniendo, de hecho, se produzca un problema también, una tensión entre aquello que se va a exportar y cómo asegurar la soberanía alimentaria local. Y ahí va a haber un rol del Estado que está por verse cómo se va a desenvolver, pero debería al menos estar previsto que, bueno, que esta agua, que es de todos, signifique alimentos para todos y todas antes de venderse, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con el uso del agua en Chile, donde un 72% del agua se usa para la agricultura. Entonces no es posible pensar en el agua sin pensar en la agricultura también. Y no es posible pensar entonces en el agua sin pensar también en la necesidad de la soberanía alimentaria. A mayor abundamiento, y como dice ahí, en Chile la agricultura representa un 10% aproximado del empleo, un 3% del PIB. Es relativamente importante, no es un motor fundamental en términos de PIB, pero es bastante, un 3%, sí tiene una importancia en términos de empleo. Y a nivel global, hay que tener en cuenta este dato de la UNESCO, un 78% de los empleos dependen del agua, no quiere decir que sean de agricultura, pero sí son de algún área, de alguna industria que requiere agua en sus procesos, que básicamente son casi todas las industrias extractivas primarias, pero también industrias más elaboradas en general van a requerir agua. El cuidado del agua entonces no es solamente una cuestión de cuidado, el cuidado y la gestión adecuada del agua, no es solamente una cuestión de cuidado de la naturaleza y de los derechos humanos, sino que también es cuidado de las posibilidades de desarrollo material de un país, a propósito precisamente de este dato sobre la empleabilidad. Y creo que cerrar, pero quiero mencionar, no sé si está la última lámina o la penúltima, pero mencionar un par de falacias que generalmente se dan en la defensa del modelo actual del agua, y se las comento principalmente para que lo tengan en consideración a la hora de escucharlas y responderlas. Primero, se dice siempre que Chile tiene un 97% de cobertura de agua potable y que eso es gracias a la privatización del agua. Eso lo he leído decenas de veces. Respecto a ese punto, esta es una falacia, principalmente porque la cobertura de agua potable a la que se hace referencia es cobertura en sectores urbanos. En los sectores urbanos, el agua potable es entregada por las sanitarias. Las sanitarias tienen su propio estatuto jurídico y tuvieron un proceso de privatización que fue en los años 90, muy posterior a el proceso de privatización del agua cruda, del agua que corre por los ríos y que está en los acuíferos. Y a ese proceso de privatización no le influye mayormente si el agua es privada o es un bien público con una concesión. Por lo tanto, a la cobertura del agua potable en las ciudades no le influye que exista privatización sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Para nada. De hecho, muy probablemente en una versión más pública del derecho de aguas, de todas maneras se aseguraría el agua necesaria para el agua potable de las ciudades. Lo que sí tenemos es la falta de agua potable en sectores rurales, porque no hay sanitarias y no hay derechos de agua porque están privatizados. Entonces, este dato esconde, primero, la realidad de los sectores rurales, segundo, se atribuye algo que no es cierto. Que es lo mismo que pasa con el segundo dato. Chile creció en los últimos 40 años gracias al modelo de agua. Yo he escuchado también de hecho lo escuché esta semana en un seminario en el que estuve. Que simplemente es un non sequitur, como se dice en las falacias argumentativas. No tiene ninguna relación el crecimiento de Chile con el hecho de que se hayan privatizado las aguas. No hay ningún estudio, y probablemente sería muy difícil de hacer, que demuestre que existe una causalidad entre la privatización de las aguas y el crecimiento, ni que pueda decir que sin esa privatización o con otro sistema de gestión no se va a producir crecimiento económico. No hay ninguna razón lógica tampoco para pensar que eso vaya a ser así. Un sistema de concesiones de derechos de agua, como los que mostró Dani antes, que son los de la mayoría del mundo, también sirven para el crecimiento económico o no, dependiendo de muchos otros factores que no tienen que ver con el agua. Pero bueno, se venden estos argumentos y por eso se los muestro para darles herramientas para la discusión. Y con eso terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezio, por la presentación.
Desde mi vereda decirte que fue súper aclaratorio en hartos temas, gracias Dani también. Vamos a dejar a ver si hay alguien de los asistentes o participantes que quiera hacer alguna pregunta. Vamos a dejar el espacio y de ahí vemos si pasamos directo a las preguntas. ¿Les parece? Hola, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna profundización de los puntos que plantea Ezio y Dani. Está todo muy claro. Está todo muy claro, muy buenos profesores. Yo sí tengo tengo una pregunta que de hecho se las dejé en el chat, a propósito de lo que va pasando y que nos van preguntando también algunos dirigentes y pequeños agricultores. Ahí Jorge nos dice que está súper claro, así que no dejaron ninguna duda. Buenos profes. ¿Cómo se puede compatibilizar esta demanda ciudadana que tenemos todos y todas de que sea un bien inapropiable con la entrega de asignaciones e intercambios que decías tú, Ezio, pensando principalmente en cómo asegurar el agua para pequeños agricultores y también para quienes no van a tener derechos de aprovechamiento directos, sino que vamos a hacer el resto de la ciudadanía? Mira, yo personalmente creo que una manera digamos, de cambiar en la regulación de aguas para generar estos beneficios que esperamos, sería algo como, primero que nada hay que tener organismos de cuenca. Sin organismos de cuenca, la verdad es que todo esto se complejiza demasiado, pero supongamos que tenemos organismos de cuenca. En los organismos de cuenca yo incorporaría tanto a las actuales juntas de vigilancia, o sea, los usuarios de aguas, como a el resto de los ciudadanos de una cuenca que no tenemos derechos de agua, pero dependemos de todas maneras de esa gestión, y al Estado para que vele por ciertos objetivos comunes del país, ¿no? Entonces supongamos que tenemos entonces este organismo de cuenca. Me parece que por cuenca debería generarse un derecho una asignación de una cantidad de agua que va a quedar necesariamente en los cauces y en los acuíferos para la mantención de los ecosistemas y el uso humano. Primero, una vez asignado eso, entonces el resto del agua la podemos repartir de acuerdo a los derechos de agua existentes y los que puedan crearse más adelante. Como los derechos de agua no son en realidad una cantidad de litros por segundo, sino que son una proporción de lo que hay, me parece que el sobreotorgamiento, en la medida en que no signifique sobreexplotación, no es un problema para el agua. Puede ser un problema para los que tienen un derecho de agua muy grande, pero no es un problema para la gestión de agua, en la medida en que no haya sobreexplotación. Entonces, en los cauces es más fácil, en los acuíferos es mucho más difícil porque no tenemos estudios hidrogeológicos para saber cuánta agua hay. Eso habría que diferenciar. Esos derechos de aprovechamiento deberían ser concesiones, como en todo el mundo. Bueno, acá también son concesiones, solo que tienen este enredo raro, esquizofrénico, como decía Roberto Celedón el otro día en la Convención Constitucional. Este enredo raro, pero ya, debería ser una concesión. Como concesión, las concesiones son transferibles. O sea, yo puedo tener una concesión por 30 años, por 20 años de un derecho de aprovechamiento y transferirla. Obviamente, mi derecho de aprovechamiento, que me lo asignó el Estado, por el cual debería yo pagar además, me lo asignó el Estado, pagué una tasa probablemente, no una compra, sino como una tasa anual. Pago algo, me lo asignan. Lo tengo por 20 años. Si lo vendo al año 2, obviamente va a valer más que si lo vendo al año 18. Ya. Pero, de todas maneras, alguien podría comprarme ese derecho porque resulta que yo ya no me quiero dedicar a la agricultura, me voy a ir no sé, a trabajar en otra cosa, y alguien sí quiere utilizar esa agua, no tiene sentido que no pueda cambiarse a quien está asignado en eso. Ahora, esa asignación debería tener condiciones, debería estar condicionada por el uso, o sea, que lo use para lo mismo que lo uso yo, a grandes rasgos, y debería estar aprobada por el organismo de cuenca, que es el que tiene que velar porque ese uso sea sustentable de manera que la cuenca siga operando adecuadamente. Eso es lo que haría yo
en términos como más chicos de regulación. En términos grandes de regulación, o sea, en términos constitucionales, yo diría el agua es un bien común, su uso prioritario es para el consumo humano y los derechos y la mantención de los ecosistemas, de la naturaleza, la gestión de ella debe ser mixta entre los usuarios, los no usuarios y el Estado, algo así. Y con eso después se arregla en el Código de Agua, creo yo. Dani, ¿tú quieres complementar en algo? Sí, yo creo que lo que decía eso está súper claro. Me parece que en ese mismo sentido quizás pensar también a lo que apunta eso y a lo que apunta la presentación completa en el fondo es a poder regular, ¿no?, estos usos privativos, poder tener una mayor regulación más clara, transparente, que no significa, porque acá siempre estaban estas dicotomías de público-privado, en el fondo expropiación, propiedad privada, que la certeza jurídica, como comentaba un poco de eso, y vamos a profundizar un poco en eso, esa certeza jurídica, hoy en día este sistema no lo permite asegurar, o sea, tú por muy propietario que seas de un derecho de aprovechamiento, un gran usuario, qué sé yo, con la crisis hídrica que hay actualmente, hídrica, ecológica y social, seguramente tu actividad no está asegurada en muchos años más. Entonces, tenemos que tener esa altura de mira, no individualista, no inmediatista, y de poder prever y como adelantar, o sea, no prever, ya está, como la media embarrada, eso que va a hacernos cargo de eso, pero de lo que solo se va a agudizar, y tener una regulación que nos permita a todos tener esa certeza jurídica. Y eso implica, obviamente, asegurar los mínimos sociales que como sociedad queremos, ¿no? Como en términos ecológicos, no una cosa hippie, porque de repente mucha gente dice como, ah, sí, y los ecosistemas. Es, en el fondo, la recarga que requieren estos cuerpos de agua y todos los elementos que hace que ello permita continuar en el fondo con ese cuerpo de agua funcionando para nosotros como parte de esos ecosistemas, y ahí yo creo que tenemos una deuda histórica, por así decirlo, con la cosmovisión de los pueblos originarios, que tenían muy claro eso, de una visión más sistémica, y que tampoco es hipismo, sino que es justamente sustentabilidad en términos no de limpieza de imagen, sino que de poder mantener este sistema en armonía, digamos, no destructivo, como decía Ezio, en estas economías extractivistas destructivas que tenemos. Y por otro lado, entonces esa regulación también hay que pensarlo en términos, yo creo que al final lo que pasa con los recursos naturales es esto de que se dejan un poco de lado, se asumen que siempre van a estar ahí, y que han sido, claro, con esto mal entendimiento de que son asignados gratuitamente, que nadie se hace cargo, qué sé yo. Pero si uno lo piensa, por ejemplo, cuando tú adquieres un auto o una casa, tú tienes regulaciones que van cambiando. Nosotros no podemos tener como congelamiento de lo que tú adquiriste en los años 80 bajo una lógica que yo no comparto, y ni eso tampoco, como decía, y después decir es intocable en el futuro, porque han cambiado las condiciones sociales, naturales, digamos, y cuando tú tienes un auto te ponen restricción de circulación y te ponen impuestos y qué sé yo. Entonces no puede ser que sigamos manteniendo este sistema por bajo este argumento que decía eso, justamente como un poco de manera irónica, diciendo como en el fondo yo soy dueño del agua y nadie me lo va a tocar. Y que está como todo este temor de la expropiación por la reforma agraria y qué sé yo, pero en el fondo eso ya es injustificable, o sea, hay que tener una mayor regulación, y como dice eso, a mí me parece súper interesante ese modelo justamente de cuencas, y que ahí es súper importante, y lo van a ver en el módulo siguiente, el tema de los espacios de participación vinculante y articulación multinivel, ¿no? O sea, tienen que haber ciertos lineamientos sociales. Bueno, y en Fundación también en los mínimos que hemos compartido en estos documentos también hablamos un poco de poder establecer ciertos lineamientos generales de qué vamos a hacer con el agua, como decía eso, lo vamos a usar hasta agotar, hasta exterminar el sistema, no vamos a priorizar ciertos usos que son importantes para la sociedad, que no están contemplados hasta ahora. Y luego a nivel local vamos a establecer ciertas prioridades en términos participativos, en términos de involucramiento de la ciudadanía en la gestión local, la perspectiva de género que hablaba él en el primer módulo, y poder ir haciendo como esas adaptaciones más locales de manera vinculante. Entonces que haya como una conversación a nivel estatal, a nivel de los usuarios, a nivel de los propietarios. Lo que decía eso también es súper importante en términos, quizá hay que tener como una pequeña aclaración. Cuando tú eres titular de derecho a aprovechamiento en este sistema, tú puedes participar de las organizaciones de usuarios, que hoy en día, que es lo que hablaba eso de la Junta de Vigilancia. Si tienes Junta de Vigilancia, Comunidad de Aguas Subterráneas, Comunidad de Aguas Superficiales, quizás lo vamos a ver más en detalle más adelante. No sé si en el módulo pasado lo vieron porque no alcanza a verlo, pero
pero son los titulares de derecho de aprovechamiento. Entonces, en esa organización entran justamente las empresas de servicios sanitarios, porque son titulares de derecho de aprovechamiento, o a lo menos titulares en términos de arriendo de derecho de aprovechamiento, tienen que tener derecho de aprovechamiento, y los APR, pensando en entender la lógica de que nosotros, como clientes en este modelo privado de sanitarias y usuarios de los APR, no somos titulares de derecho de aprovechamiento, entonces no somos parte de esas organizaciones de usuarios. Ya. Entonces, ahí es donde eso dice, hay que abrir ese espacio para que participe la ciudadanía, para que participe el Estado y para que podamos tomar las decisiones en conjunto. Eso en el supuesto de mantener cierto reconocimiento, ¿no? a lo que llamamos hoy en día derechos de aprovechamiento, pero que yo creo que estamos de acuerdo en que tienen que sufrir una transformación estructural en el sentido de que sean, si le podemos seguir diciendo derechos de aprovechamiento, pero el tema es que sean más bien concesiones y licencias en el sentido de que hay una regulación fuerte de parte del Estado con condiciones claras que tú tienes que cumplir, y que si no te pueden caducar o revocar ese derecho de aprovechamiento o licencia de concesión, que permita asegurar estos bienes sociales a nivel general que nos establecimos y que quedan un poco reflejados en estas discusiones constitucionales. Hay la importancia de poder llevar a cabo estas conversaciones a nivel constitucional, y que son estas actas que después sirven como para interpretar e inspirar regulaciones a nivel legislativo, digamos. Como decía Ezio, claro, nosotros no sabemos, hay constituciones largas, constituciones cortas, no sabemos qué es lo que va a quedar, pero en general eso se vería como más en detalle para poder reformarlo a nivel legislativo cuando sea necesario. Había una palabra pedida, Cami Donoso, ¿estás por ahí? Hola. Hola, pregúntanos nomás. Gracias, muchas gracias por las presentaciones. Bueno, yo hablo desde Petorca y una vez nos tocó ver en un encuentro latinoamericano que había un modelo súper interesante en Cuenca, en Ecuador, que ellos tenían una cooperativa de agua a nivel urbano, en una ciudad como por ejemplo Concepción, de ese tamaño. Entonces, con todas las utilidades que generaba la cooperativa. Ahí se cortó, Cami. Sí, vamos a esperar que pueda retomar, debe haber perdido el señal. Pudieron estudiar cuáles eran las fuentes, comprar esa... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, puedes repetir porque se te nos cortó un poquito. Bien, que una vez nos tocó evidenciar en una iniciativa en Cuenca, en Ecuador, que tenían una cooperativa a nivel urbano de gestión de agua. Entonces, con las utilidades que generaba la cooperativa, pudieron hacer estudios para identificar las fuentes de agua a nivel de Cuenca y adquirieron esos terrenos para poder hacer restauración ecológica y un poco, ¿no es cierto?, apoyar al ciclo del agua, que pudiese estar más estable y por sí, ¿no es cierto?, da mucha más seguridad hídrica. Entonces, ¿qué piensan ustedes respecto a que podamos transformarnos a un sistema como este a nivel de Cuenca, ¿no es cierto? Y sobre todo con el miedo que hay a la expropiación, cómo, ¿no es cierto?, poder avanzar en donde el foco se ponga más bien como en la restauración de los ciclos del agua que en el consumo antropocéntrico. ¿Parto? Ya. Sí, por favor, ahí parte tú, Dani, esta vez. Acá tenemos al maestro de la Constitución Ecológica, pero sí, había escuchado ese caso justamente, creo que, no sé si te refieres a ese, como en la cuenca que corresponde a la ciudad de Quito, que es la ciudad más poblada en Ecuador, lo que hicieron fue a través como de las reservas de agua que ha tratado de impulsar Ecuador como país, tratando de, justamente como decías tú, como complemento entre personas que donan un poco el acceso a estas partes estratégicas de la parte alta de la cuenca, donde en el fondo están los cuerpos naturales, y para poder invertir en infraestructura verde en restauración y regeneración y permitir la recarga suficiente, y por otro lado el Estado también adquirió terrenos comprándolo.
La idea es poder establecer distintas reservas en Ecuador en ese sentido y poder y en eso la autoridad del agua como tiene toda una unidad, por así decirlo, que se dedica a eso y que tiene que ver también con la gestión del pastoreo en la parte alta de las cuencas, justamente para no erosionar los suelos, y bueno, un conjunto de cosas que hay gente más experta que yo para hablar de eso. O sea, gente experta en esto, que yo solo había escuchado esa experiencia y que son estas reservas de agua, que es un instrumento jurídico con lo que ellos tienen. Yo creo que esas soluciones son a las que hay que mirar, justamente porque ellos también vieron en eso, no es que sean como filántropos, sino que tiene que ver con que son cuencas estratégicas para las ciudades como Ecuador. En nuestro caso, la cuenca del Maipo, nosotros hemos hecho todo lo contrario. Entonces, en vez de ver la necesidad, como decía eso, de poder asegurar el acceso a agua para consumo humano en la ciudad de Santiago, al Estado le va a salir carísimo después eso, porque la fuente natural base para la cuenca del Maipo está intervenidísima entre minería, que la hidroeléctrica, que no sé qué, y cuando haya que asegurar agua en periodos de extrema sequía, como está ocurriendo con el embalse del Yeso, o de eventos de contaminación, con estos arreglos que han hecho entre privados, por así decirlo, para, en vez de, es súper interesante ese caso, cuando a comienzo de siglo se hizo una canalización para permitir que el agua de Santiago llegara de manera más pura, para evitar que se contaminara con los mismos sedimentos. Y hoy en día hay ciertos pactos en la cuenca alta, en la parte alta de la cuenca, que hacen con cierto tipo de trasvases internos, que le devuelven el agua más abajo, y eso significa tener que purificarla mucho más de lo que debiera requerir, por ejemplo, o, bueno, en términos de disponibilidad, en términos de eventos de aluviones que hemos tenido, como el ejemplo contraste con Ecuador. Entonces, yo creo que es como una parte, pero creo que siempre hay que mirar esto de manera sistémica, no es suficiente. Los compañeros de Ecuador en ese momento me acuerdo que decían, no es suficiente, o sea, impactados de nuestro sistema obviamente privado del agua en extremo, eso sí, pero decían nosotros también necesitamos una regulación que permita que esas intervenciones no sean como temporales del gobierno de turno, y que luego al mismo tiempo en la cuenca del lago se esté como exterminando la cuenca del lago en base a actividades extractivas que el mismo gobierno autoriza. Y eso tiene que ver con la consistencia también que se dé en las distintas secciones de la Constitución. Y en eso tenemos mucho que aprender de nuestros países hermanos, por así decirlo, los procesos constitucionales de Ecuador y de Bolivia, en que queda establecido estos principios, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, del agua como un bien común, el derecho al agua, pero al mismo tiempo se reconoce como el deber del Estado de potenciar el desarrollo económico del país en base como a los recursos naturales. Entonces, ahí se produce una inconsistencia enorme que va a generar como un efecto rebote, sí o sí, en la ejecución de las legislaciones o de la dictación de estas legislaciones, porque unas se van a parar en una cosa, otras en las otras, y se van a generar estas mismas contradicciones muy similares a las que tenemos hoy en día. Entonces es importante ir viéndolo como de manera sistémica y que obviamente ese tipo de medidas, por ejemplo, podría ser parte de las condiciones al otorgar derechos de aprovechamiento, como parte de los titulares, de decir, usted está ejerciendo un derecho de aprovechamiento, se está beneficiando, va a tener que invertir en ciertas medidas de infraestructura verde, por ejemplo, o de restauración y conservación, porque no es solo una compensación a la sociedad, sino que es un tema estratégico para poder seguir usando ese cuerpo de agua de manera sustentable, digamos, en el sentido como original de la palabra. Perdón, me extendí. ¿Querías complementar algo, Ezio? Sí, pero me voy por otra lógica y voy a aprovechar de tomar la pregunta que hicieron por YouTube. Que si el reciente reconocimiento que la Corte Suprema ha hecho sobre el derecho humano al agua va a seguir y qué consecuencias va a tener. Y lo tomo porque yo creo que va a seguir, yo creo que la Corte Suprema tiene esa visión que es la correcta además, y bueno, y además esperemos que en la próxima Constitución también esté reconocido, y también puede ser que en el Código de Agua reformado esté reconocido, por lo tanto yo creo que estamos bien encaminados a reconocer ese derecho. Pero, y aquí es donde retomo la pregunta y la respuesta de Dani, ese derecho hoy día significa que el Estado compre agua, la lleve con camiones aljibe a las personas. O sea, el bien común, natural, que es el agua que le pertenece a todos y a todas, se lo dimos gratis a alguien, y después cuando ya no lo tenemos que ir a comprar agua, ponerla en un camión, gastar benzina, llevársela a otras personas. Esto es como bastante estúpido, ¿no? Es parecido a lo que dijo no sé si lo vieron hace algunos días, el gerente de Dominga diciendo, bueno, da lo mismo que pongamos la minera, si igual los pingüinos se van a extinguir. No lo dijo así, pero esa fue la lógica. Que es como esta idea, y lo dicen muchas veces también los mineros, algunos mineros cuando dicen, oye, pero déjennos hacer minería en glaciares y los glaciares igual se van a derretir con el cambio climático. O sea, es como,
yo rompo algo y después me aprovecho de que lo rompí para decir no me pongan condiciones y ya lo rompí. Es como, no, pues amigo, primero no lo debió haber roto y luego no puede aprovecharse de esto. Es como un principio general del derecho de toda la existencia, que nada ser beneficiado por su propio dolo, por su propia maldad, ¿cachai? Es como un punto bien básico. Entonces, ¿por qué tomo ese punto? ¿No? Porque no nos sirve o nos sirve menos o nos produce un problema como sociedad si existe un reconocimiento del derecho humano al agua, por ejemplo, que no esté vinculado con la protección del ciclo hídrico, la cuenca, etc. Tiene que estar directamente vinculado. Ese es el derecho humano al agua que se debe proteger. Se entiende que en algunos casos puede ser necesario una acción estatal directa, ¿no? Un camión aljibe. En algunos casos, por algunas razones. Pero en la generalidad de los casos no debería ser esa acción de emergencia la que se transforme en el conducto regular de aprovechamiento de agua para las personas en situaciones más vulnerables. Porque entonces, no solamente como comunidad le estamos traspasando gratuitamente un bien común natural a alguien, sino que además después le estamos pagando por tenerlo. Es bien, no voy a repetir que es estúpido, pero lo es. Entonces, la gestión de cuencas, que podría tener un modelo como el que preguntaba, el que señalaba Carolina, o podría tener un modelo como los que existen en España, que son el modelo de, perdón, Camila, no Carolina, el modelo que tiene Valencia, del gobierno de bienes comunes, que lo estudia la ley Nostrum, podría tener. Hay muchos modelos posibles de organismos de cuenca, pero esos organismos de cuenca, creo yo, debieran ser los que tienen que tener como esta visión de, bueno, ¿cuándo es urgencia? ¿Cuándo es normalidad? ¿Cómo soluciona esa normalidad o no? Que hoy en día no está, pues, no existe. Esto está todo centralizado en un poder centralizado que además, y esto sí que es curioso, además no tiene el poder de cambiar las cosas. Y eso se ve muy claramente, además lo hemos conversado en distintos espacios, pero se ve muy claramente en esta idea de hacer una subsecretaría de aguas, que lleva 10 años la idea, 3 gobiernos, y los 3 gobiernos han querido hacerla y no lo han logrado, ni siquiera presentar un proyecto de ley, y este gobierno ahora presentó un proyecto de ley que no en realidad soluciona ningún problema. ¿Por qué? Y esta es la razón que dan en la interna los funcionarios de los gobiernos. Porque ningún organismo público actual quiere soltar sus facultades. Entonces es imposible crear algo que las coordine. Cada uno defiende su pequeño espacio de poder en esta centralidad, que es incapaz de mirar los territorios de manera adecuada. Como parte de la Constitución Ecológica, una de las propuestas precisamente es que la división del territorio sea basada en ecosistemas y entre ellas existan las cuencas comunidades territoriales. No sabemos cómo va a ser la división territorial en la nueva Constitución, pero yo me imagino que vamos a tener regiones igual, quizás más grandes, quizás las mismas, no sé, pero creo que podríamos sustituir perfectamente a las provincias por las cuencas. Son un número similar además, son 101 cuencas y tenemos 58 provincias. Entonces, sí, es el doble, pero es un número razonable. Hay 350 comunas para que lo tengan en consideración. Entonces, podríamos perfectamente que las cuencas sean como el nivel intermedio entre la región y las comunas, y que tengan en especial un mandato no solo de administración general del territorio, como tienen las provincias, sino que particularmente de administración de la cuenca como unidad geográfica, y por lo tanto preocupación por su funcionamiento adecuado, y en ello la gestión del agua es algo central. Gracias, Ezio. Yo a propósito de la pregunta de Cami quería poner 2 puntos sobre la mesa también. Cuenca tiene 2 características que creo que es importante que miremos, porque cuando nos toque proponer estos modelos hay que mirar también la situación que tenemos. Cuenca está en una altura donde está al lado de un montón de cuerpos de agua que facilitan mucho la canalización, y además vivió un proceso de colonización donde el virreinato del Perú puso una posición muy importante en Cuenca que permitió esa canalización. Entonces hoy día la administración de ese proceso colectivo está basado en una estructura muy potente, que se suma además una herencia cultural de los pueblos quechua y aymara sobre la gestión comunitaria del agua.
Si miramos las situaciones de emergencia que tenemos hoy día, el escenario es totalmente distinto. La gestión de aguas que vamos a tener que hacer comunitaria es en emergencia, donde la cultura es distinta, donde tenemos una cultura de demanda más privada, y para poder administrar la escasez, los conflictos emergen son mucho más potentes que cuando tenemos mucha disponibilidad. Entonces, ese proceso intermedio culturalmente va a ser muy complejo, porque como acaba de decir muy bien Ezio, si ni siquiera el Estado es capaz de sus instituciones de poner el bien común por el eje, le vamos a pedir una serie de actores que resuelvan una emergencia hídrica en ese contexto. Entonces, el modelo de adecuación de esta nueva gestión hídrica tiene que ir incorporando también que tenemos un escenario muchísimo más complejo que en otros países de Latinoamérica. Ese era lo que quería decir, y tenemos dos preguntas más. Las voy a dejar ahí para que las puedan responder y para ir cerrando. La primera es que el reciente reconocimiento judicial, eso parece que lo hicimos bien, es un avance, no, perdón, el reciente reconocimiento judicial del derecho humano al agua podría ser un avance del reconocimiento de usuarios no titulares de derechos de aprovechamiento de agua, y esta viene desde el Zoom. ¿Qué se puede esperar del proyecto de ley? Que si bien no es lo que estamos conversando hoy, pero sí el proyecto de ley en el Congreso sobre agua es conveniente, va en la línea de lo que estamos buscando, de posición. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con esto? Te perdí un pedazo de la pregunta. ¿Está en el chat? Sí, pero si las vuelvo a preguntar, ¿qué se puede esperar de ese proyecto de ley que está hoy día en el Congreso sobre agua? ¿Es algo conveniente para la ciudadanía en la línea de lo que queremos todos, o es un intento de posicionar los derechos, derechos privados de agua por sobre lo que pueda salir de la convención? ¿Dani o yo? Como ustedes quieran. Complemento un poco lo que decía eso respecto a la Corte Suprema, que me quedó en el tintero. No sé si lo alcanzamos a comentar en el módulo primero, me estaba tratando de acordar cuando digo derecho humano al agua, pero en el fondo que esos fallos de partida tienen efectos relativos, entonces no nos va a servir a la sociedad completa, sino que van a empezar a decir en cada uno, y como decía eso, claro, es una carga, una sobrecarga para el Estado nuevamente, porque la municipalidad tiene el deber de proveer a través de Comunidad de Energía, entonces no resuelve el problema de fondo, pero sí es una clara señal de que sí, la Corte Suprema, cuando hace este tipo de cosas, cuando ya está un poco evidente en la sociedad, ¿no? Bueno, hay un cierto activismo ambiental, pero esto viene de años, y ahora que se empieza a reconocer eso, pero hace la diferencia entre respetar todavía el derecho a aprovechamiento privado del agua. O sea, no pone en cuestión eso porque no puede, obviamente la legislación lo reconoce, no tiene nada que hacer en ese sentido. Entonces, por eso no es suficiente, no puede ser resuelto a través de la vía judicial, eso es como a posteriori, cuando hay ciertas cosas pequeños ajustes que hacer al sistema, por así decirlo, en casos particulares. Entonces, no va por ahí la solución en este caso, como para tenerlo claro, para decir, claro, hay cosas que no van en la Constitución, hay cosas que van en las leyes, pero hay cosas que definitivamente no se van a solucionar a través de la vía judicial en términos estructurales, por lo menos. Y respecto, para partir, para que después siga eso, como el tema de la reforma ahora, bueno, una reforma que comenzó con la idea de avanzar hacia un régimen público de las aguas, ¿ya? Y en el mismo gobierno que fue impulsado, bueno, esto además, si uno es estricto, viene desde antes, de los 90, que ha tratado incluso de establecerse organismos de cuenca, sin ir más lejos, no es algo como que viene ahora, solo que los grandes sectores de intereses particulares, por así decirlo, han obstaculizado ese tipo de reforma históricamente, que tiene que ver con mantener la autonomía de los titulares de derecho a aprovechamiento del agua en la gestión, administración, yo no sabría cómo llamarlo hoy en día, porque es algo muy en esa organización, en ese tipo de fuente, no hay una cuestión sistémica, estamos muy lejos de poder hablar de una gestión comunitaria o de cuenca, por así decirlo. Entonces, incluso los APRs que hacen el mejor del esfuerzo tampoco pueden conversar con el resto de los que están interviniendo en esa zona, ni siquiera hablar de cuenca, quizás microcuenca. Entonces, esas reformas, esas intenciones de poder hacer realmente el agua como un bien nacional de uso público de manera consistente en la legislación, o sea, dotarlo de esas características los derechos de aprovechamiento, por ejemplo,
siempre ha sufrido como estos golpes de que no se puede avanzar. Y el mismo gobierno de Bachelet, incluso, una de las grandes como derrotas, yo creo, diría, sería cuando se partió hablando que esto era para todos los derechos de aprovechamiento, o sea, una mayor regulación en el sentido de poder otorgar mayores atribuciones al Estado, no como por estatizar las aguas y punto, eso tampoco es una solución, sino que mayor regulación para asegurar este elemento vital en el futuro, como decía eso, para las actividades productivas, para el derecho humano al agua, para los ecosistemas, pues en el fondo para poder funcionar, digamos, como y subsistir. Y claro, y lo que fue pasando fue que la primera gran como derrota, yo diría, fue cuando eso pasó a ser solo para los derechos nuevos que se han otorgado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que estas nuevas regulaciones para los derechos nuevos significa que estamos hablando del 10% de agua superficial y 30% de agua subterránea, si es que, porque además no tenemos como el total, como decía, ese bien catastrado. Entonces, no nos va a servir, porque va a quedar un poco intocado lo otro. Ahora sí hay algunos como ajustes pequeños, en que sí se va, en el fondo, cuando se afecta la sustentabilidad del acuífero. Hoy en día, toda esta lógica, de hecho, de protección de las fuentes naturales, que lo vamos a ver en otro módulo, tiende de nuevo a garantizar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de sus titulares, en el fondo para no otorgar nuevos derechos, pero no para limitar el ejercicio de los existentes. Entonces, cuando hay poca agua se distribuye a prorrata, pero pero en el fondo no impides que ejerzan menos de su derecho para, por ejemplo, asegurar el mínimo, el caudal ecológico mínimo, que además es insignificante y que muchas fuentes no tienen, no hay un caudal a respetar, y no considera otros elementos más que el ciclo hidrológico mismo, incluso fragmentado, no vamos a entrar en ese detalle, pero en el fondo es muy insuficiente. Y en el fondo, si es que no tienes la posibilidad de asegurar ni siquiera eso, sino que vas a repartir todo lo que haya en la fuente para asegurar, aunque sea un poquito cada uno de esos derechos de aprovechamiento, tampoco está sirviendo. Entonces, la idea es también poder tocar un poco eso y poder decir que tiene que ver con la función social de la propiedad en esta lógica, o qué sé yo, en otra lógica será en el fondo el bien común, ¿no? Poder permitir asegurar esos objetivos, y lo que ahí tiene, es súper interesante lo que decía Alessio, en estos sistemas donde funcionan en base a cuenca, la autoridad establece ciertas cuotas anuales de que se pueda usar, asegurando ciertos usos básicos como el derecho humano al agua, como ciertos servicios o funciones ecosistémicas que se requieren en términos de restauración, de preservación y de conservación de las fuentes naturales de agua. Y luego se hacen distintas asignaciones y reasignaciones en función de priorizaciones de otro tipo de actividades, primero siempre de subsistencia y el resto más de desarrollo o economía, como le queramos llamar, economía de cuidado, qué sé yo. Eso respecto a este proyecto, no sé si tú puedes complementar, bueno, hay algunas, claro, igual va a ser un avance, pero siempre en esta lógica como de mantener la propiedad del derecho de aprovechamiento, el rol subsidiario del Estado. Entonces, claro, entre lo que tenemos y lo que se podría avanzar, claro, es mejor, pero el problema es que no vamos a solucionar los problemas de fondo, entonces no va a servir, no nos podemos quedar tranquilos con eso, hay que hacer esta reforma estructural y tocar esos núcleos, porque nos va a ser para beneficio de todos. Estoy de acuerdo con la Dani en general. Yo tengo dos comentarios, sí. El primero es que respecto, la pregunta tiene una subpregunta, que es como si se está haciendo esto para evitar los avances de la constituyente, y no, eso yo no creo que sea así, precisamente porque es algo que viene desde mucho antes de que pensáramos en una nueva constitución, viene de los 90, y más recientemente del proyecto del 2011. Entonces, por lo tanto yo no le tengo ni temor ni aprehensión a el avance. Es un avance en esa lógica que conocimos tanto tiempo de como mover el cerco dentro de lo posible y qué sé yo, es un avance. Es menos de lo que querríamos, es menos de lo que querríamos, es menos de lo que se necesita, es menos de lo que se necesita. Sin embargo, yo espero que se apruebe, y sobre todo porque desde que tengamos una nueva constitución hasta que tengamos un nuevo código de aguas, igual van a pasar, no sé, 5, 10 años, 3, 4, 8, números intermedios, números mayores. Entonces, por mientras, mejor tener funcionando con este nuevo código.
o no nuevo código, con estas reformas al código. De hecho, también sirven, creo yo, para ir modelando un poco ciertas instituciones que después deberían concretizarse, como son las caducidades, como son los condicionamientos al uso, como son las reservas para los ecosistemas, que son instituciones que van a quedar, o deberían quedar en esta reforma al Código de Agua, y después probablemente vamos a tener otras similares. Entonces, veo con buenos ojos, aunque sea muy poco. Esa es como la visión general. Sí, todo lo que permita avanzar mientras tenemos un nuevo marco regulatorio nos ayuda a enfrentar mejor el futuro. Sí, así que es un avance. Claro, Vamos a cerrar. Sí, Dani, dime. Dice eso, claro, son mínimos como son ciertas ganancias, así como que va a ser el desde. ¿Cachai? Todo lo que ha costado, ese es el desde para un nuevo modelo, sí o sí, sacando como lo estructural, digamos, pero no volver a cuestionar si es que esto tiene que ser caducable, obviamente. Y lo otro es que es muy importante lo que decía eso, yo creo que también lo hemos dicho en otros módulos, es que parte de las intenciones que ha tenido Nehuenco al generar estos espacios de discusión es poder profundizar el debate y salir como estos eslogans de propiedad privada pública, nacionalización de las aguas, eliminación del código de agua, es decir, tener presente de que es un elemento que requiere regulación, como decía Evelyn. Necesitamos un cuerpo normativo que lo regule. La Constitución no va a ser suficiente y no podemos dejar esto como que en el fondo libre, porque en esos sistemas de libre no regulación, como decía Ezio, ganan los que tienen recursos y pierden a los que se les desposee. Entonces, en el fondo es una trampa eso, como decir eliminemos el código de agua y que todo corra libremente. Necesitas una regulación que asegure que eso va a ser así, de qué manera, quiénes van a acceder de manera, con ciertos principios, como la justicia, que señalaba eso, como también, en el fondo, una constitución o un modelo ecológico, todo eso tiene que estar regulado en un cuerpo normativo, y eso va a tomar tiempo. Entonces, en el intertanto, no puede ser que una de las primeras medidas sea como eliminación del código de agua, y en 5 o 10 años se va a profundizar el modelo extractivista de una manera que es lo que ha ocurrido, son estas trampas, que también en estas experiencias comparadas, si uno mira, hay ciertas trampas en estos procesos también, que hay que tener mucho cuidado, que puede llegar a profundizarse el modelo que tenemos si no tenemos estas alertas claras, y por eso ahí está la importancia de poder intercambiar conocimientos en estos espacios entre todos, entre los territorios, entre nosotros, para poder ir aprendiendo y tener estas alertas, y profundizar los debates y tener claras estas advertencias al momento de discutirlo y decir estas cosas, como decía eso, por ejemplo, lo que discutíamos en el módulo 1, que teníamos todo lo que decía y todo eso, de vamos a consagrar derecho humano al agua, fin, vamos a mantener un sistema privado del agua, y eso, bueno, en realidad es súper beneficioso para las empresas sanitarias porque les permite tener una prioridad absoluta, no cambiar nada en el fondo y decidir no gestionar la demanda, pero seguir en esta lógica, aumentar la oferta y, por ejemplo, hacer una carretera hídrica porque hay que asegurar el consumo humano al agua, como ocurrió, por ejemplo, en el estado de California, con las consecuencias ecosistémicas que son nefastas que eso ha tenido desde comienzos de siglo, y seguimos pensando en una solución así. Entonces, por eso es tan importante como también poder contar con una regulación y no abandonar el Congreso en este periodo intermedio. Yo creo que es súper importante nosotros seguir todos los ciudadanos haciendo incidencia, porque cada mes, en términos de intervenciones de agua, es fundamental. Se aprueban proyectos, lo mismo que comentaba eso, de Dominga, eso, en el fondo no podemos abandonar las herramientas que hoy en día existan hasta que tengamos un sistema en paralelo que se va construyendo que permita garantizar estos temas que hemos conversado hoy día. Para cerrar, no sé si Ezio quiere decir unas palabras para terminar, y Dani también. Ha sido una conversación súper interesante, además que nos deja ahí la cancha lista para meter un gol la próxima semana y hablar sobre gestión integrada con Pablo Aranda, con Anaí Urquiza y con Viviana Reyes, así que todas las dudas que quedaron sobre gestión integrada de cuencas las pueden traer y mandarlas para que las sigamos profundizando la próxima semana. Les dejo la palabra. También como de dónde alojar, también como institucionalidad, todo eso es módulo 4, así que ahí vamos a tener tiempo de profundizar bien. Así que, Ezio, muchas gracias por participar. No sé si quieres dar alguna reflexión final. Agradecerles por este espacio y por el trabajo que están haciendo a Nehuenco, pero también a los constituyentes, las constituyentes y las asesoras. Nada, pues yo, bueno,
tienen todo el apoyo de parte de FIMA y de parte de Nehuenco. Se los ofrezco, que no tengo nada que ver, pero es obvio que lo tienen, para hacer el mejor trabajo posible y que tengamos una constitución ecológica y tengamos también un agua reconocida como un bien común y que nos sirva para una gestión de protección de la naturaleza y de protección de las generaciones futuras. Eso nomás, pues. Muchas gracias. Gracias, Ezio. Nos vamos a seguir ahí juntando y empujando. Gracias a todos los que están aquí. Dani, unas palabras al cierre. Un cortito, gracias Ezio nuevamente siempre por acompañarnos desde FIMA, a este hermano que es Nehuenco, hermane. Y sobre todo, claro, como decía Ezio, las constituyentes, sus equipos. También toda la disponibilidad, lo que estamos haciendo en el fondo estas organizaciones es poder compartir y poner a disposición lo que hemos ido aprendiendo, las herramientas que hemos ido adquiriendo de manera colaborativa con distintas organizaciones territoriales, con nuestras distintas experiencias y formaciones, pero también es muy importante poder compartir con ustedes y nos ponemos lo mismo que decía Ezio, confirmo, súper a disposición todo, de todas las preguntas, todos los materiales que necesiten siempre, y eso, pues, para poder avanzar en conjunto en estos cambios que son urgentes, claro. Muchas gracias, Eve, por no, gracias a ti, Dani. Una semana de postnatal, esto es un milagro de la constituyente, así es que muchas gracias por ahí, y también a Robert, que está en sus lugares de cuidado. A todos y a todas, muchas gracias por venir. Para la próxima semana nos queda el último módulo. Vamos a mandar entre medio de la semana algunas consultas para ver si podemos hacer 4 módulos más, pero aprovechen de traer sus últimas dudas. Nos vamos. Un abrazo para todos y todas, y los esperamos la próxima semana con el último módulo, gestión integrada y gobernanza del agua. ¿Cómo avanzamos? Nos vemos. Chao, gracias.